Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Así es, efectivamente, hoy es día martes de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, siempre aquí los días martes en 96.3 FM Radio Centro, de costa a costa y de frontera a frontera. Y para los que tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, les tenemos una buena noticia. Usted puede seguirnos escuchando en cualquier parte de Costa Rica y del mundo por medio de nuestra página en Facebook. Ahí está el sonido. En este momento tenemos la transmisión en vivo a través de la página, que es muy sencilla, se la vamos a dar, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que aparece al lado de la fotografía de nuestra invitada, que ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo, es muy fácil. Les recuerdo que nos encanta y agradecemos la participación ciudadana a través de la línea de WhatsApp. Ya está habilitado la línea de WhatsApp para que ustedes nos envíen sus mensajes con sus opiniones, sus consultas, sus aportes, conforme avance el tema en la mañana de hoy. El WhatsApp nuestro, por si usted no lo tiene, para que lo agregue en este instante, es 83414142. Repito, 83414142.
4142. Esa es la línea de WhatsApp nuestra para que usted pueda enviarnos sus consultas, sus aportes, comentarios o sugerencias a través de la línea de WhatsApp. Bueno, amigos, hoy está con nosotros la licenciada María José Badilla Montes. Ella pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Vamos a hablar de un tema muy interesante: la tecnología y las redes sociales que han transformado la manera en que los profesionales de la salud se comunican con pacientes y con la sociedad. Hoy un médico, odontólogo o profesional en medicina general, cualquiera de sus especialidades también, o profesional sanitario, puede compartir información científica, educar a la población y construir una presencia digital con enorme alcance. Sin embargo, ojo aquí, junto con las oportunidades surgen importantes riesgos legales y éticos. Una publicación, una fotografía, un video o incluso un comentario aparentemente inofensivo puede derivar en denuncias por violación de privacidad, conflictos relacionados con el consentimiento informado, publicidad engañosa o afectaciones a la imagen profesional. Y en este espacio hoy acá, martes de La Voz Médica, analizaremos los principales riesgos legales que todo profesional de la salud debe conocer para utilizar las plataformas digitales con responsabilidad, seguridad y apego a la normativa vigente. Para hablar sobre ese tema, reitero, está con nosotros la licenciada María José Badilla Montes, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, del consultorio a la pantalla: riesgos legales en redes sociales que todo profesional de la salud debe de conocer. Bienvenida, licenciada Badilla Montes, gracias por estar con nosotros. Qué gusto volver a compartir con usted acá en La Voz Médica. Muy buenos días, don Edgar. A usted y a todos los radioescuchas, en realidad el gusto es mío poder acompañar otra vez este programa en el espacio que tenemos el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Y hoy vamos a conversar sobre este tema que usted está indicando, que genera muchas consultas acá en el departamento y que cada vez está más presente en la práctica profesional. Y es precisamente el uso de las redes sociales por parte de los médicos. Yo me centro en los médicos, pero en general esto lo podemos abordar en general para profesionales en la salud y por qué no para profesionales en otras áreas, ¿verdad? Y los riesgos éticos y legales que esto puede implicar. Muy bien. Para dar inicio le preguntaría por qué las redes sociales representan un reto legal para los profesionales de la salud. Ok, vamos a ver. Si bien es cierto, don Edgar, las redes sociales son espacios de libre expresión, pero para los profesionales en salud en particular existen aparejadas una serie de responsabilidades éticas, legales y profesionales que incluso, se encuentran normadas, pero muchas veces los médicos o, digamos, las personas, usuarios de redes sociales, sienten como que ahí pueden expresarse libremente sin consecuencias. Y lo que se publica en el entorno digital no está fuera del ejercicio ético y del ejercicio profesional, sino que exige, incluso, don Edgar, podríamos hablar de un mayor criterio, ¿verdad?, de un mayor cuidado por la permanencia y la facilidad con la que se puede compartir o replicar esa información en las redes sociales. Entonces, aunque un profesional pueda estar utilizando su perfil personal, ¿verdad?, él sigue siendo responsable de respetar algunos principios, algunas normas, usted ya lo decía, de respetar la confidencialidad, la veracidad de la información y las normas generales que aplican para el ejercicio de la medicina también se tienen que utilizar en redes sociales. Desde la experiencia que nosotros hemos tenido en la Unión Médica Nacional, en el Departamento Legal, hemos visto casos, como le digo, con alguna frecuencia, por ejemplo, publicaciones de imágenes o videos de pacientes sin la debida autorización, que puede vulnerar la confidencialidad o el derecho a la privacidad,
publicaciones que se hacen en horas laborales. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque eventualmente podrían interpretarse como un abandono de trabajo o un incumplimiento de deberes. La persona que está dentro de la jornada, y en la publicación pues es muy sencillo, ¿verdad?, ver la hora en la que esa persona pues está haciendo publicaciones en TikTok, en Instagram, etcétera, ¿verdad? Y también, usted lo mencionaba, publicidad que podría eventualmente considerarse dañosa, ¿verdad? Solo algunos de los ejemplos que evidencian cómo una acción cotidiana en redes sociales puede tener implicaciones legales, disciplinarias o penales para los profesionales de la salud. Sí, efectivamente, es un tema de mucho cuidado. Si usted llegó tarde, amigo o amiga, le reiteramos el tema de hoy, del consultorio a la pantalla, riesgos legales en redes sociales que todo profesional de la salud debe de conocer. Está con nosotros la licenciada María José Badilla Montes del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Licenciada, ¿puede un médico compartir casos clínicos en redes sociales? Bueno, don Edgar, acá lo primero tal vez es hacer una aclaración o una distinción importante. Hay una línea muy delgada ahí, ¿verdad? Puede ser información científica, pero mientras se mantenga el anonimato y otras cosas que usted nos va a explicar. Continúe, perdón. Claro, pero también nosotros tenemos médicos, hablando, digamos, de nuestros afiliados, que trabajan en la caja, o en general podemos hablar de personal de salud que trabaja en instituciones públicas, y por otro lado tenemos personas que trabajan en lo privado, sí, claro, para clínicas, o que ellos son, digamos, sus propios jefes, ¿verdad? Entonces, a nivel público se deben respetar normas dispuestas por cada institución que regulan el tema. Vamos a dar un ejemplo. En la Caja Costarricense de Seguro Social es usual, y todos lo hemos visto, que se promueva la donación de órganos a través de campañas publicitarias. En estas campañas, en estas publicaciones, o sea, tanto a nivel, digamos, de radio, de televisión y redes sociales, vemos imágenes o se comentan casos. Entonces acá es vital contar con el consentimiento del paciente. Por supuesto, esto es algo que atraviesa este tema y vamos a volver siempre, ¿verdad?, al consentimiento. Más adelante vamos a hablar un poquito más extendidamente de qué es el consentimiento, pero reviste interés el reglamento de consentimiento informado en la práctica clínica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, ese es el reglamento si se quiere hacer algún tipo de publicación de procedimientos de imágenes, etcétera, a nivel de caja. Y este es un consentimiento que debe ser escrito y que debe ser detallado en cuanto a qué datos pueden utilizarse y para qué fines. La imagen o los videos, o solo es un comentario de un caso clínico, ¿verdad? En segundo lugar, se debe tomar en cuenta que la captación de esa imagen o de ese video debe seguir todo un lineamiento, ¿verdad?, que en la caja, para eso se usa un instructivo que se le denomina instructivo bioético para el manejo de imágenes clínicas, y también existen otros lineamientos del área de bioética que establecen, entre otras cosas, que toda imagen o video o fotografía de un paciente, además de requerir ese consentimiento informado previo, debe tener una finalidad clara, ¿verdad? Puede ser una finalidad clínica, académica, judicial, meramente informativa, pero bueno, estas normas obligan a que las imágenes sean manejadas con confidencialidad, que además sean almacenadas en equipos institucionales y que cuando se utilicen fuera de un ámbito clínico, eventualmente se tienen que anonimizar, ¿verdad?, ser anónimas, para evitar la identificación del paciente. En el tema de donación también tenemos la ley 9222, que es la de donación y trasplantes, que refuerzan ese deber de confidencialidad estricta y que prohíbe divulgar información sin consentimiento, especialmente cuando se trata de datos sensibles de los pacientes. Esto a nivel, digamos, de instituciones y propiamente de caja. Ahora, don Edgar, en el ejercicio privado de la medicina igual subsisten leyes de orden público, como sería la 8968, que es la Ley de Protección de Personas frente al tratamiento de sus datos personales,
Y esta ley reconoce el derecho de la autodeterminación informativa, por lo cual también se exige un consentimiento informado que tiene que ser expreso, previo, escrito, para el uso de datos personales, dentro de los cuales podemos incluir estas imágenes que se publican. Entonces, en concreto a su pregunta, sí se pueden compartir casos clínicos, pero únicamente protegiendo la identidad del paciente, respetando la confidencialidad y a nivel institucional siguiendo los lineamientos y los protocolos para poder captar, manipular, editar, publicar, compartir después esos datos o esas imágenes, esa información. Bueno, sí, muy importante esa aclaración. Ahora, hablemos un poquito en cuanto a lo que es el secreto profesional. ¿Qué es el secreto profesional? Vamos a ver, el secreto profesional en el ámbito, digamos, de salud o médico, es el deber ético y legal de guardar absoluta confidencialidad sobre toda la información que el paciente comparte o que se genera durante la atención de su consulta. Entonces, este secreto profesional puede incluir datos clínicos, puede incluir diagnósticos, imágenes, exámenes, antecedentes, es decir, cualquier elemento que esté vinculado a esa consulta médica y que además pueda identificar a la persona. El secreto profesional es una obligación, es parte del deber de cuidado, no es algo alternativo, no es algo opcional, es algo fundamental de la relación de confianza médico-paciente. Y bueno, existe muchísima normativa, toda la que hemos mencionado, ¿verdad?, con relación a la confidencialidad, la relacionada al consentimiento informado y a la protección de datos personales que lo incluyen. En el entorno digital, que es propiamente, digamos, lo que estamos conversando hoy, el secreto profesional se protege manteniendo los mismos estándares, ¿verdad?, o incluso mayores, que era lo que mencionaba ahora, que en la práctica clínica. No se puede publicar información, imágenes de pacientes, si usted no tiene el consentimiento previo y válido, y aún, don Edgar, con el consentimiento se tiene que valorar la finalidad, ¿verdad? O sea, si es realmente necesario divulgar esa información. No sé, por ejemplo, como parte del secreto profesional, sería importante evitar cualquier dato que permita identificar al paciente, eventualmente anonimizar las imágenes o la información, recordar siempre un consentimiento informado que tiene que ser sumamente detallado y específico, ¿verdad? Porque no es lo mismo que un paciente autorice al médico, no sé, para fines informativos, educativos, o sea, cuál es el alcance de ese consentimiento que da el paciente. Y bueno, también la contraparte, ¿verdad? O sea, importante saber que cuando nosotros como pacientes damos un consentimiento informado, o sea, tenemos que saber que estamos asumiendo un riesgo y una responsabilidad en el uso que se puede hacer de esa información que nosotros estamos autorizando. Bajo el secreto profesional es importante que los médicos eviten publicaciones que puedan comprometer la dignidad, la privacidad o la seguridad del paciente. Aun cuando él haya dado el consentimiento, digamos, hay una serie de deberes o de filtros, ¿verdad?, de preguntas que el médico se tiene que hacer, o el profesional, antes de publicar. Y algo muy importante, que es como un principio general, ante la duda de si esto lo puedo publicar o no, ¿verdad?, hay que actuar bajo un principio de precaución. Claro. O sea, es mejor no hacerlo si hay duda. ¿Por qué? Porque las responsabilidades, pues más adelante también lo veremos, pero son importantes, son muy significativas. Asesorarse bien con un profesional en leyes, como es el caso de ustedes del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Ahora, no sé, una fotografía puede generar responsabilidad legal. Sí, don Edgar, totalmente. Especialmente si no existe un consentimiento adecuado, ¿verdad? O si se está siendo utilizada pese al consentimiento para una finalidad que no se autorizó.
Nosotros acá en el departamento legal vemos muy a menudo casos ante el Tribunal de Ética Médica, que es, digamos, la instancia donde se dilucidan, digamos, procesos disciplinarios, o donde se resuelven procesos disciplinarios a los médicos que se sospecha que están violentando alguna norma ética. Y hemos tenido casos en donde se cuestiona al profesional, por ejemplo, haber realizado a partir de una fotografía médica una publicidad engañosa. El artículo 173 del Código de Ética señala que la publicidad debe ser sobria, objetiva y veraz, sin utilizar recursos inadecuados con el objeto de obtener clientela. El profesional podrá ofrecer al público sus servicios por medio de anuncios en los que se limitará a informar el nombre y apellidos, títulos académicos registrados y aprobados por el Colegio de Médicos, la especialidad en la que está inscrito, horas de consulta, dirección, número de teléfono y dirección electrónica. Entonces, son muy estrictos en el Colegio de Médicos en cuanto al tipo de publicidad que se haga, porque muchas veces, solo para mencionar un ejemplo a la pregunta que usted me hace, una fotografía utilizada con fines meramente de dinero, ¿verdad?, de atraer personas, clientela, sí puede acarrear una responsabilidad, en este caso que estamos comentando, pues una responsabilidad disciplinaria. Sí, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando se refiere a una fotografía publicada con fines meramente mercantiles y no científicos. Ahora, el consentimiento verbal es suficiente. Le hago la pregunta, y aquí, si me lo permite usted, licenciada, y los oyentes de La Voz Médica, les puedo comentar, y probablemente a algunos de ustedes les ha pasado. Uno va a una consulta médica, tanto privada como en la caja, que ahora tienen sus filtros, sus sistemas. Me llamó la atención que hace unos días asistí a una consulta médica en la Caja Costarricense de Seguro Social, y luego me llegó un pequeño cuestionario de 5 preguntitas nada más, para que yo hiciera los comentarios, si fui atendido con cortesía, si el médico me dedicó tiempo, si había salido satisfecho, qué opinión tiene en general de la Caja Costarricense de Seguro Social, y al final me preguntaban si estaba dispuesto a que mi nombre se publicara o mantenerse en privado, con fines meramente investigativos, decía ahí. Entonces también se le advierte a las personas, pero el consentimiento verbal puede ser suficiente o siempre es mejor por escrito, porque también tengo otro caso donde se me hizo una entrevista a raíz de un padecimiento y un tratamiento que recibí, y se me hizo un video, y antes de eso una profesional como usted, una colega suya, me hizo llegar un documento en el cual yo firmaba aceptando que se publicara con fines informativos, pero que se publicara con el rostro mío y con dando mi nombre y toda la cosa del tratamiento que yo había recibido. Es decir, veo que se están cuidando mucho con asistencia legal en los términos legales. Entonces, la pregunta vuelve a ser, ¿el consentimiento verbal es suficiente? Ok, mi respuesta sería que no, don Edgar, porque como abogados nosotros, de manera preventiva, siempre tenemos que pensar en los riesgos a los cuales estamos exponiendo a nuestros afiliados, ¿verdad?, a partir de una determinada conducta. Entonces, para poner un ejemplo, si un médico especialista en dermatología me consulta, si es suficiente con el consentimiento verbal que le dan sus pacientes para publicar en redes sociales o en la página web fotografías de X, digamos, procedimientos, no sé, cosas para rejuvenecimiento facial, lo que sea. Yo necesariamente tengo que pensar qué puede ocurrir si ese paciente se retracta o revoca el consentimiento en determinado punto. Sí. Que eso es algo posible, ¿verdad? O sea, los pacientes pueden dar un consentimiento y luego pueden revocar. Sí, puede ser que algún familiar o algún amigo le diga, mira, qué bárbaro, ahí te vi cuando saliste, y ya se siente incómoda la persona y desee revocar ese consentimiento que había dado, claro. Exactamente, tenemos muchos casos, algunos casos de estos, donde el afiliado nos llama y nos dice, vieran que yo publiqué porque el paciente primero me autorizó, ahora me está exigiendo que elimine cualquier publicación, cualquier publicidad generada a partir de sus imágenes. Y acá, don Edgar, ¿cuál es el detalle? Que el médico puede borrarlas de sus redes propias, pero el uso que terceras personas pudieron hacer los datos durante todo el tiempo que estuvieron colgados en redes,
escapa de toda maniobra por parte del médico. Sí, ya lo que se puso en internet ahí empieza a dar vueltas por todo el globo terráqueo, ¿verdad? Exactamente, o sea, ya otras personas guardaron esa fotografía, las tienen ahí en sus celulares, o la tomaron, entre comillas, prestada, ¿verdad?, para generar otro tipo de publicación. Entonces, el consentimiento informado en ese contexto debe ser escrito, debe ser previo y lo suficientemente específico, donde el paciente autoriza el uso de su imagen o de sus datos para unos fines determinados, donde debe necesariamente incluirse la eventual difusión o publicidad, y además que declara conocer los riesgos asociados a esa exposición, que era donde hablábamos, ¿verdad? Hoy estamos más en el tema de los riesgos del médico, pero digamos, también hay un riesgo del paciente. Entonces nosotros como pacientes y radioescuchas que están ahorita en el programa, pues esto lo tienen que conocer, porque así como usted lo comenta, don Edgar, esto ocurre, ¿verdad? Consultan en algún procedimiento en la caja, si esto se puede publicar. Pasa con el tema de la donación de órganos, ¿verdad? Entonces, yo primero digo que sí, bueno, tengo que saber cuáles son los riesgos aparejados, y si no, pues no sentirme obligado, ¿verdad? El consentimiento es un acto que es libre, que es voluntario, y entonces yo perfectamente podría decir que no, ¿verdad? Que no quiero que se me tomen fotos, o si estamos en un procedimiento y vemos que un médico o alguien está tomando fotos, pues ahí mismo, ¿verdad? Parar un momento la atención y hacer la pregunta y decir, no, yo no estoy autorizando, ¿verdad?, que se me tomen fotografías. Y esto, don Edgar, lo digo porque lamentablemente el consentimiento informado, estamos un poquito, digamos, como mal educados a nivel de salud con el consentimiento informado. O sea, son muchos los profesionales en salud que a nosotros nos llaman para hacernos exactamente esta pregunta, que ellos sí tienen el consentimiento verbal, pero que no lo tienen escrito, que sí tiene que ser escrito. Y no solamente, don Edgar, la respuesta es que sí, digamos, que tiene que ser escrito. El código de ética exige que sea escrito, y por ahí tenemos una contradicción, porque existen algunas normas generales del consentimiento en la caja que dice que el consentimiento es eminentemente verbal, pero por el otro lado tenemos el código de ética que dice que tiene que ser escrito. Entonces volvemos a el tema de, o sea, para proteger al médico, la recomendación es siempre que sea escrito. A nivel de caja, incluso existen formularios, porque son muchísimos los tratamientos, procedimientos que existen en la caja. Entonces hay un consentimiento específico para cada uno de estos. A nivel privado, cada profesional tiene que hacerse los suyos, ¿verdad? O sea, tiene que tener ahí su pool de consentimientos para los diferentes servicios, digamos, que ofrece, y que sea realmente ajustado a la particularidad, ¿verdad? Porque nada hacemos tampoco con un consentimiento que no dice nada, ¿verdad? Con un machote ahí general, que igual no va a salvaguardar eventualmente al profesional en caso de alguna queja o de alguna denuncia. De ahí que la recomendación es asesorarse bien con un abogado. Ahora, publicar imágenes de procedimientos puede generar también problemas, ya propiamente el procedimiento, qué sé yo, una persona que recibió que sufrió una quemadura o sufrió una fractura, las fotografías, si son identificables de esa persona, las imágenes de estos procedimientos que se le llevó a cabo, podría generar algún tipo de problema para el médico. Sí, don Edgar. O sea, depende mucho del contexto, ¿verdad? Y del caso en particular, depende mucho del consentimiento que haya previo, de la finalidad, como lo estábamos hablando, ¿verdad? O sea, no existe algún contenido sensible que no debería ser publicado. Hay que pensar muy bien, digamos, cuál es el fin, qué es lo que yo quiero transmitir, para qué quiero hacer esta publicidad, porque hay muchas que pueden generar, pues, morbo, que al final podrían incluso hacer identificable a ese paciente. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues que el fin sea loable, es un fin académico, es un fin informativo, ¿verdad? Y atendiendo a eso, pensar cuál es la mejor manera en la que yo voy a presentar esta información. Porque además, don Edgar, aquí hay una responsabilidad que supera incluso al médico. Estamos hablando de
funcionarios, en el caso, digamos, de funcionarios públicos de la probidad, ¿verdad? Y en general, público-privado, de una imagen y de un prestigio que tiene la profesión de la medicina y una credibilidad en el gremio. Entonces, por supuesto que tenemos que cuidar los procedimientos, las imágenes e incluso los comentarios que se hacen, porque aún, digamos, ha habido casos de médicos que se quejan de pacientes. No están diciendo el nombre, no están identificando a ningún paciente, están hablando en general. Pero ¿cómo deja eso, digamos, el prestigio o la credibilidad del gremio? Entonces, son situaciones donde eventualmente se podría generar algún tipo de investigación para ver si esa conducta, digamos, es legal o no, es ética o no. Bueno, muy bien, me parece sumamente clara la exposición que nos está haciendo la licenciada María José Badilla Montes del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional con el tema de hoy, del consultorio a la pantalla, riesgos legales en redes sociales que todo profesional de la salud debe de conocer. En este caso nos estamos refiriendo a los médicos y sobre todo llevarles el mensaje de respaldo y de atención que se le puede dar a los médicos de nuestro país que estén afiliados a la Unión Médica Nacional. Vamos a ir nosotros un segundito a la cabina central y retornamos en breve. Retornamos en breve con la voz médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. En Costa Rica, 1,000 litros de agua potable cuestan un poco más de 400 colones, menos de lo que pagamos por un café. En países como España o Jamaica, esos 1,000 litros cuestan hasta 4 veces más. Hágale números. El agua aquí es segura y accesible, pero si no la cuidamos, puede dejar de serlo. Pura Vida es cuidar nuestra agua antes de que sea un lujo. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Escuchaba canciones en la radio cuando pusieron un éxito de los años 80, cuya letra dice: mírala, 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 la puerta de Alcalá. Canción que siempre me gustó porque pone en una creación inanimada ojos y capacidad de testimonio ante los sucesos que ocasionan los hombres. Siendo una edificación similar a los Arcos del Triunfo romanos, lo cierto es que está en medio de Madrid, pero antiguamente era la puerta de entrada para quienes venían de Oriente, en especial de Francia. Un monumento de gran significado histórico porque desde su construcción allá en 1778 ha servido como soporte para todo tipo de manifestaciones políticas y artísticas, y en sus inmediaciones se han producido numerosos hechos históricos soportando el paso del tiempo. Bueno, en Costa Rica así tenemos el Teatro Nacional, que pasó de ser una joya arquitectónica en medio de una aldea hace mucho más de un siglo, a ser un orgullo cultural que también ha servido de testigo ante la historia. Lo que me preocupa es que esté siendo testigo del deterioro de una ciudad que ante sus ojos ha tenido glorias pasadas de la oligarquía cafetalera, festejos de la ejemplar democracia nacional, desfiles políticos y de protesta, revueltas, carnavales, y ahora un creciente basurero y nido de indigentes y delincuentes que le acechan especialmente de noche. Pero bueno, como dice la canción, ahí está, viendo pasar políticos el Teatro Nacional. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Estamos de regreso en La Voz Médica,
Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos. Martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro, de costa a costa y de frontera a frontera, y a través de nuestra página de Facebook también, donde ustedes tienen el sonido para cualquier parte del mundo que nos puedan seguir escuchando en facebook.com/inclinada programa Radial Horizontes, La Voz Médica, de 7:20 a 8:20, martes de cada semana. La Voz Médica, el programa de la Unión Médica Nacional. Hoy nos acompaña la licenciada María José Badilla Montes, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Hablábamos ahora, y vamos a dejar esta como la primera parte, porque sí, realmente nos va a hacer falta tiempo, del consultorio a la pantalla, riesgos legales en redes sociales que todo profesional de la salud debe de conocer. Ese es el tema de hoy. Gracias a los amigos y amigas que están participando, no solamente médicos, sino que también dentro del concepto de cultura ciudadana, es importante que nosotros los pacientes sepamos también, bueno, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes y cómo debemos de ser informados sobre diferentes tratamientos que nos llevan a cabo en los centros hospitalarios. Igualmente, si en algún momento se nos solicita tomar una imagen, sea video o una fotografía, si estamos o no estamos de acuerdo, con qué fines es, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a todos los que están escribiendo. Les repito, pueden escribir al WhatsApp 83 41 41 42. Si no lo tiene, agréguelo en este instante. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42. Muchísimas gracias a doña Luz Virginia. Hola, buenos días amigos, en sintonía con la información que nos dan aquí en este programa de Horizontes y La Voz Médica. Gracias. No, gracias a usted, doña Luz Virginia, muy atenta a usted por escucharnos y por tomarse el tiempo de enviarnos su opinión. Dice por acá otro, vamos a ver. Buenos días, don Edgar, excelente tema y expositora, los felicito. Una consulta a la experta. Hay personas o grupos que venden productos a través de las redes, por ejemplo, X producto para la próstata o para perder peso. Sacan clientes opinando sobre sus beneficios del producto. Esto es válido. Gracias, atentamente, licenciado Sergio Aguilar Solano. Bueno, es una pregunta, habría que ver. Ahora seguramente la licenciada nos va a decir si hay consentimiento legal, si no hay consentimiento legal, y también hasta dónde los alcanzan las normas del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud, cuando es publicidad para medicamentos, algo conozco yo de eso porque trabajé 18 años en GlaxoSmithKline Vision, una empresa multinacional de productos farmacéuticos. Durante 18 años estuve ahí en el departamento de mercadeo, y los productos, la publicidad para los productos que ofrecen alguna posibilidad de cura de medicamentos, tiene que ser revisada por el Ministerio de Salud. Así es que vamos a ver si el Ministerio de Salud está cumpliendo con eso, pero ahora vamos a escuchar a la experta, que es la licenciada María José Badilla Montes. Gracias a don Sergio Aguilar Solano por poner el dedo en la llaga. Muchísimas gracias. Viene otra consulta por acá. Dice María Antonieta, buenos días, los felicito por el programa, muy bueno. Les cuento una cosa, así como lo explicó don Edgar ahora, un primo mío dio el consentimiento verbal, vamos a ver, para que fuera informado el público de un nuevo tratamiento que estaba realizando la caja. Después, como lo identificaron, en la oficina de la esposa le empezaron a dar bromas por el tratamiento del marido. Él acudió a la institución para exigir que se retirara, y la verdad es que nunca pudo lograrlo. Pasó como 8 meses sufriendo esta situación, todo por mala asesoría. Él se asesoró mal y él sí había dado su visto bueno. Bueno, gracias, María Antonieta, por este caso. Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón dice, buenos días. Tocayo, aquí aprendiendo, escuchando La Voz Médica. Me encanta este programa, se aprende mucho, no es solamente para los médicos como pueden creer algunos, no, más bien este esfuerzo que hace la Unión Médica nos ayuda a entender el trabajo de los profesionales en medicina, que respetamos, amamos y agradecemos tanto su trabajo. Gracias, Edgar, me gusta su mensaje. El licenciado Oscar Quesada Dobles dice, buenos días, don Edgar, una pregunta para la invitada. Si el consentimiento informado por escrito se asemeja a los contratos de adhesión
una de las partes, el paciente, no puede discutir los términos y condiciones de lo que va a firmar, porque de lo contrario no recibe el tratamiento médico de que se trate. Puede ser discutible en los tribunales dependiendo del caso concreto. Bueno, yo no creo que estábamos hablando nosotros de aquí del tratamiento en sí, estamos hablando de la publicación de un tratamiento, pero también, ya ahorita el licenciado Quesada Dobles, su colega la licenciada Marilla Montes le va a responder. Viene otro por acá, vamos a ver, dice por acá, es que son muchos los mensajes y se me empiezan a ir para abajo. Desde Pérez Celedón también, dice JL, dice, buenos días, los felicito por el programa. Ah, bueno, ve qué bonito. Mi hijo es médico, trabaja en el Escalante Pradilla. Hace un tiempo, por un tratamiento que le hicieron a una persona en vascular periférico, se publicaron en un brochure algunas fotografías. No se veía la cara, sin embargo la persona sí sabía que era de ella. Luego llegó a pedir que se desechara todo ese material y la caja no le quedó nada más que botar todo el material y se perdió la inversión. Es una lástima, ojalá que también nosotros los pacientes colaboremos más. Esto le pasó a mi hijo en el Escalante Pradilla. A propósito, un saludo para la gente del Escalante Pradilla, que ya vi el saludo que nos están enviando acá a todos los oyentes. Igualmente, dice el Hospital México, reportando sintonía, Hospital Calderón Guardia, donde tengo yo muy buenos amigos, dice el Hospital Calderón Guardia, hola don Edgar, aquí escuchando su prestigioso programa de La Voz Médica. Gracias por darnos tanto respaldo a través de la Unión Médica Nacional, los estamos escuchando desde el Calderón Guardia. Un saludo para todos los buenos amigos ahí. Desde Guapiles, dice Guapiles Guásimo, buenos días, soy Noelia, soy enfermera y sí, efectivamente muchas veces hay mucha confusión con esto. Lo mejor es que el médico se asesore bien, de lo contrario se pueden ver con algunos problemas que no es necesario y se pueden evitar. El doctor Valenzuela, que siempre tiene la cortesía de escucharnos, dice como siempre, ingreso a las 9 de la mañana, ya voy llegando al Hospital México, aquí escuchándolos desde el vehículo en un presón tremendo, pero me viene con buen tiempo. Un saludo para todos los colegas y agradecerle a la Unión Médica, dice el doctor Valenzuela, la exposición que está haciendo la abogada del Departamento Legal. Quiero decirle nada más que los años de experiencia, vamos a ver, me permiten recomendarles que no hagan ninguna publicación si antes no se asesoran con un profesional en leyes. La realidad de las cosas es que cuesta mucho ponerse de acuerdo con los pacientes y sus familiares, que muchas veces se arrepienten. Evitemos problemas para ambas partes y para la institución que tanto amamos, como es la Caja Costarricense del Seguro Social. Un saludo para don Ramón Rodríguez, que nos está escribiendo ahí. Vamos a ver, puede enviarnos la información que nos está diciendo don Ramón Rodríguez, te agradezco mucho. M. Fuentes dice, el doctor Sánchez Cabo, nombrado ministro de Salud por esta administración, proviene de nuestro proyecto japonés del cáncer gástrico del Hospital Max Peralta de nuestra provincia de Cartago, y su orgullosa madre es profesional de enfermería de dicho nosocomio. Yo soy pensionado, excelentes compañeros, la mejor de las suertes para el doctor, nuevo ministro de Salud, el doctor Sánchez Cabo. Bueno, muy bien, el señor Fuentes de Cartago, que nos dice y nos pasa esta información. Saludamos al doctor Walter Rubén Andrés Juárez, que está en sintonía, abogado en leyes, igualmente el doctor Juan Carlos Mora Montero, experto en políticas de gobierno. Bueno, por acá, hijo de Dios, esto está surtido. Los amigos aquí me están diciendo, don Edgar, usted dijo que nos iba a saludar, dice. Bueno, aquí está. El saludo lo estaba buscando, el saludo para... Dice para Jonathan, para Ricardo y para Ana Patricia en el EVAIS de Sabanilla de Montes de Oca. Nuestro saludo, si es cierto, hace unos días estuve por ahí, que me atendieron súper bien, así es que un saludo para la gente del EVAIS de Montes de Oca. En Orotina, del EVAIS, nos están escuchando, igualmente desde el Hospital San Rafael de la Caja Costarricense de Seguro Social, escuchando con atención La Voz Médica, y del Hospital de Golfito, un día bastante oscuro, muy caluroso aquí en Golfito, escuchando La Voz Médica. Bueno, esto está cargadísimo, por lo visto efectivamente ha sido un tema que le ha gustado a la gente, del consultorio a la pantalla,
riesgos legales en redes sociales que todo profesional de la salud debe de conocer. Licenciada, ¿qué riesgos existen en compartir antes y después? Pero perdón, más bien que falta de educación la mía. Respondámosle primero a las inquietudes de algunas de las personas que nos escribieron, perdón. Exactamente, don Edgar, no quería que continuáramos sin responder por lo menos algunas de las preguntas, claro, porque son muy importantes en realidad. Y muchas gracias también por sus saludos y por el honor que nos hacen de sintonizar siempre este programa de la Unión Médica. Vamos a ver, una de las preguntas fue con respecto a productos para perder peso, me parece. Sí, para perder peso y para la próstata, que se hace publicidad en televisión, que si eso es permitido, si no es permitido. Ese tipo de publicidad, o igualmente con equipos médicos o procedimientos, máquinas, ¿verdad? Las diferentes maquinarias y herramientas que se utilizan en centros de salud para un determinado fin, es importante tomar en cuenta que deben tener registro sanitario. Correcto. Tienen que estar autorizadas a la venta en Costa Rica. Si es equipo o material biomédico, también tiene que estar registrado. Hay una página, digamos, que se llama regístrelo, ¿verdad? .com, y ahí existe toda una normativa que el Ministerio de Salud tiene para determinados productos o equipos médicos. Ahora bien, además de esto, la publicidad podría eventualmente ser engañosa. Cuando promete, por ejemplo, resultados rápidos. Me centro mucho en los productos para perder peso, sí, porque es como siga comiendo todo lo que quiere y pierda 15 kilos en un mes. Exacto, muchas veces se omiten los riesgos, claro, o se disminuyen, ¿verdad? Se invisibilizan un poco los efectos secundarios, las limitaciones que tiene el producto, es decir, no se refleja la realidad, o se hacen, digamos, como publicidad o publicaciones muy generalizables. ¿Y qué es lo que provocan? Que se generen expectativas irreales en la población, que las personas lo que quieran sea pues consumirlos, pagar por ellos, y al final pues hay una ventaja económica a partir de una publicidad engañosa. Entonces sí, por supuesto que todo esto puede ser pues eventualmente denunciable. Con relación a los consentimientos informados como tipo contrato de adhesión que consultaban por ahí, a nivel privado, don Edgar, sí es más sencillo poder conversar uno con el médico, con la clínica, y decir, vea, yo autorizo esto, pero esto otro no. ¿Por qué? Porque algo clave, un principio fundamental del consentimiento informado es la autonomía del paciente. Entonces allí, digamos, es algo que eventualmente se puede negociar. Ahora, el criterio médico, ¿verdad?, está por encima de lo que pueda considerar un paciente. Entonces en el tema médico pues hay una parte que va a ser un poquito difícil que se cuestione por parte del médico, y ahí el profesional de salud puede conversar con ese paciente y ver en qué términos es, ¿verdad? Si estamos hablando de redes sociales, de publicidad, me parece que eso perfectamente se puede modificar. A nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social, se puede hacer porque no, digamos, estos consentimientos que sí están ahí como machotes en la caja, son perfectibles. Ahora, que un paciente vaya a impugnarlos y siga todo un procedimiento antes de obtener, por ejemplo, una cirugía, es un poco impráctico, ¿verdad? No lo vemos como algo que fácilmente suceda. ¿Por qué? Bueno, porque hay una condición también de vulnerabilidad del paciente, probablemente de que es apremiante esa cirugía. Entonces lo más seguro es que ese paciente va a firmar ese consentimiento. Pero si la pregunta es, ¿esto lo podemos eventualmente cuestionar, ¿verdad?, a través de los mecanismos que hay? Sí, perfectamente se podría hacer. Y don Edgar, aprovechando estos comentarios, recordé algo importante de recomendar a los médicos, que es cuando trabajan en clínicas y existe una persona encargada de manejar las redes sociales, lo normal que ocurre es que a la persona al médico, por ejemplo, le toman una fotografía para poder hacer una publicación y llamar entonces a los clientes e invitarlos a que acudan a esa clínica porque ahora cuentan con tal especialista. Es muy importante que el profesional en salud se cerciore de qué es lo que se va a publicar, don Edgar, que avale y que revise cuál es el contenido que se va a publicar. ¿Por qué? Porque hemos tenido que representar a colegas y defenderlos en el Tribunal de Ética Médica. ¿Por qué? Por un mal uso que hizo la clínica de la imagen del médico, promocionándolo tal vez en una especialidad que no le corresponde, que no es en la que el médico está inscrito, o indicando
que hace procedimientos que no competen a esa especialidad. Y el médico, cuando conversamos con él, nos dice, vean, a mí nada más me dijeron que me iban a tomar una foto para fines publicitarios, pero yo nunca avalé, yo nunca revisé la publicidad. ¿Y qué es lo que les va a responder el Tribunal de Ética Médica? Que es su responsabilidad como médico. Si usted está en una clínica y usted va a autorizar a que su imagen salga en Facebook, que usted revise antes esa publicidad y que usted la valide y la apruebe antes de que sea publicada, o digamos en el caso de que ya se publicó y el médico se está dando cuenta que ahí lo están profesionando como un especialista en otra área que no corresponde, por ejemplo, solicitar o exigir que sea borrada de inmediato para evitar tener denuncias en la Fiscalía del Colegio de Médicos. Bueno, hablando de la Fiscalía del Colegio de Médicos, un saludo para el fiscal del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, el doctor Álvaro Salas Mejías, que está en sintonía. Saludamos también a los amigos del Hospital Max Peralta allá en Cartago, y por acá, déjeme ver, me había quedado de el Tony Facio, esto es en Limón, dice, saludamos a todos los amigos, a todos los amigos que están en sintonía de La Voz Médica. Gracias por este programa tan importante para todos nosotros y para la ciudadanía en general. Otro por acá dice, buenos días, ¿me pueden dar el número de WhatsApp del Departamento Legal de la Unión Médica? Dice el número que termina en 1419. Con mucho gusto. El número, vamos a ver, los números vamos a dar los dos números, papel y lápiz, para los médicos que necesiten hacer alguna consulta, a la Unión Médica les vamos a dar, la central telefónica es 2290-5490, y el número de WhatsApp para los médicos, solamente para los médicos que deseen hacerle alguna consulta al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, es el 84 63 34 22. Lo repito despacio, 84 63 34 22. Ese es para los médicos que deseen hacer alguna consulta directamente vía WhatsApp, y gracias al amigo que lo estaba solicitando. Licenciada, usted me respondió varias preguntas de los oyentes, y que es parte de lo que yo tenía en el guión aquí, como qué riesgos existen en compartir antes y después. Bueno, puede interpretarse como publicidad engañosa o generar expectativas irreales. Se pueden hacer promesas de resultados. No es recomendable prometer resultados garantizados. ¿Qué es publicidad engañosa? Eso es muy importante, que usted también hablaba ahora de la publicidad engañosa. Información que puede inducir a errores sobre servicios o resultados. Existe diferencia entre información educativa y publicidad, que usted también lo abarcaba ahora, pero lo puede ampliar si le parece, que sí es información, sí, la información busca educar, la publicidad busca promover servicios. Podemos ampliar un poquitito más, porque eso es una línea muy fina entre la información educativa y la publicidad con fines comerciales. Sí, don Edgar, hay una diferencia importante, aunque en redes sociales a veces se mezclan, ¿verdad? La información educativa, usted lo señalaba, el objetivo que tiene es el de informar, el de orientar y promover la salud. Entonces, normalmente, este tipo de información se basa en evidencia científica, es general, o sea, no va a tratar sobre un caso en particular, y no se va a buscar beneficiar directamente a un profesional, sino que se enfoca en los pacientes y en su bienestar. En cambio, cuando hablamos de la publicidad, por supuesto que hay una finalidad de promover servicios profesionales, de posicionar a un médico en determinada rama, en determinada especialidad, y por supuesto atraer clientela. El tema con atraer clientela es en los métodos, ¿verdad? O sea, la forma, la manera en la que se busca esa clientela. Entonces, ¿cuándo surge el problema? Cuando se confunden estos dos planos, el educativo y el de meramente publicidad, cuando hay un contenido aparentemente educativo, ¿verdad? Así es como se presenta, pero que implícitamente guarda algunos mensajes de promoción que podrían encuadrar en la publicidad engañosa, ¿verdad? Que se muestran resultados como si fueran generales, o que se induce a que el paciente busque ese servicio específico, no siendo
digamos, completamente honesto en cuanto a esa información que se brinda. En este contexto es fundamental que el médico sea muy cuidadoso, porque incluso un contenido educativo eventualmente podría convertirse en una publicidad engañosa si genera estas expectativas reales, o si la información, digamos, no es equilibrada, pues eventualmente se le podría investigar por esto. Bueno, muy bien, nos queda sumamente claro. Dice por acá, vamos a ver, una persona que es médico, es una doctora, dice, por favor, don Edgar, no dé mi número ni mi nombre. Claro que sí, cómo no. Dice, un aviso para los colegas: tengamos cuidado con las invitaciones de los canales de televisión. Ahora es muy usual que nos invitan 2 canales de televisión para entrevistas con fines informativos y médicos, pero se dio el caso cuando asistí a un canal que la presentadora le atribuyó, vamos a ver, resultados casi fantásticos o de ilusión al tratamiento que yo estaba explicando a los televidentes. Quise hacer la explicación como en 2 o 3 ocasiones y ella reiteraba nuevamente su posición. Al final tuve que decir, en una situación muy incómoda, tuve que decir, disculpe, pero creo que usted está equivocada. Permítame reiterar una vez más, pero está abriendo comillas la doctora que lo pone. Permítame reiterar una vez más, el tratamiento consiste en tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal, y las expectativas, dependiendo del caso, se los va a explicar el médico tratante. Esto es una situación que para mí fue muy incómoda en un canal de televisión, y alerto a los colegas para que cuando vayan preparados a no exponerse, y si es del caso, aclarar cualquier situación. Una situación difícil, ¿verdad, licenciada? Sí, claro, Edgar, y me parece muy apropiada la recomendación, porque realmente el criterio médico lo tiene usted como profesional. La otra persona, como periodista, entrevistadora, pues también tiene sus fines, ¿verdad? Pero sí, considero importante que se tenga que hacer esa advertencia, ¿verdad? Y que el médico siempre, o sea, si están invitados a un programa, se tienen que preguntar si lo que ustedes están indicando, ¿verdad?, están respetando o garantizando la privacidad, la confidencialidad, la ética, la probidad, ¿verdad?, lo que estamos indicando, y hacer una diferencia muy clara en que es un caso general, en que no es un caso específico, porque usted, igual sucede, don Edgar, en los programas, cuando llama un paciente, expone su caso y hace la consulta. Jamás esa llamada telefónica en el marco de una entrevista, de un programa, digamos, de televisión, puede sustituir la atención médica o la consulta, ¿verdad? Claro. Entonces hay que hacer la salvedad de que la información que se está dando allí es general, y que para poder atender el caso concreto, pues se refiere, ¿verdad?, se le hace la referencia al paciente, visite a un profesional de salud, que es lo que es muy usual en televisión. Un saludo para el licenciado Jane Orcano, que está en sintonía. Gracias, licenciado Jane Orcano, gracias por seguir todos los días el programa Horizontes, y en especial los días martes de La Voz Médica. Licenciada María José Badilla Montes, permítame compartir con usted y con los miles de oyentes de La Voz Médica nuestra reflexión final. Las redes sociales representan una extraordinaria herramienta para educar, informar y acercar la medicina a las personas, pero así como amplifican el alcance de un mensaje, también amplifican sus consecuencias. La práctica profesional no termina cuando se cierra la puerta del consultorio. Hoy continúa en el entorno digital. La prudencia, la ética y el respeto por la confidencialidad deben de acompañar cada publicación, comentario o interacción, porque al final, proteger la salud también implica proteger la confianza, la dignidad y los derechos de las personas. Muchísimas gracias, licenciada María José Badilla Montes, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Gracias por habernos traído esta primera parte del tema del consultorio a la pantalla, riesgos legales en redes sociales que todo profesional de la salud debe de conocer. Muchísimas gracias, licenciada. Con mucho gusto, muchas gracias a los oyentes, y ahí quedamos atentos para la segunda parte de este interesante tema.
Con todo gusto, gracias. A ustedes, amigos y amigas, los invito a que visiten las redes sociales de la Unión Médica, donde pueden descargar completito este programa. Busque en las redes sociales de la Unión Médica. Igualmente puede descargarlo en nuestra página de Facebook, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, o también visiten nuestro canal de YouTube. Ahí están todos, más de 5.200 entrevistas que hemos realizado a lo largo de más de 20 años. Ahí están todas las entrevistas. Esta entrevista la puedes descargar en nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, o en Spotify, Programa Radial Horizontes. Martes de la próxima semana, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, regresa aquí, siempre aquí, en 96.3 Radio Centro, de costa a costa y de frontera a frontera, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buenos días. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, Unión Médica, es orgullo nacional. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.